¿Cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Bueno, bienvenido, ¿verdad? Te saludo en este momento a ti que estás pendiente y que ya estás listo ahí esperando que comencemos. Pues te doy la bienvenida, ¿verdad? A este lugar. Gracias por estar ahí presente y vamos a orar, ¿verdad? Para que sea Dios pues ahora tomando el control de lo que vamos a expresar en este momento. Recordemos que estamos llevando el estudio del libro de Números, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo acá. Y bueno, te doy la bienvenida nuevamente aquí en mi página Aliento de Vida, a Manantial Palabra Viva, y posteriormente vamos a estarlo transmitiendo allá en YouTube, ¿verdad? Como Pastora Janet Enríquez. Así que vamos a orar, como te había mencionado, a encomendar todo lo que vamos a hablar, lo que vamos a expresar, que sea Dios quien tome el control de todo ello. Así que acompáñame. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí una vez más, listos, dispuestos a compartir lo que es esta enseñanza, esta meditación, Señor, acerca del libro de Números, como tú así lo has permitido. Estamos aquí, Señor, honrándote, estamos aquí obedeciéndote para poder, Señor, transmitir este mensaje a estas personas que tienen en su corazón a bien, Señor, el poder venir y escuchar, Señor, lo que es tu evangelio. En este momento te quiero pedir que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que también puedas preparar esos corazones para que esta semilla quede en tierra fértil, Señor, pueda producir, producir de acuerdo al origen del cual está ahorita siendo enviada esta palabra. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Libro de Números ahorita y estamos ya en los capítulos, lo que vamos a ver ahora es del capítulo 17 al capítulo 20, ¿verdad? Ahí estuvimos viendo lo que es el Israel en Cades Barnea, lo que estaba aconteciendo o lo que aconteció, ¿verdad? Cuando ellos ya se acamparon en ese lugar. Pues ahora vamos a seguir viendo qué acontecimientos surgieron cuando estaban ahí, porque todavía acordemos que ellos acampaban en un lugar y esperaban a que fuera Dios quien les viniera dando la orden, ¿verdad? Para poder venir y levantarse de ese lugar donde ellos estaban acampando, para poderse movilizar. Entonces, ahorita estaban ellos todavía, ¿verdad? Aquí en ese lugar, ¿verdad? En Cades Barnea, ahí es donde están ellos ubicados. Y vamos a empezar. Quiero invitarte que busques ahí Números 17.1 para poder comenzar, ¿verdad? Números 17.1, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios ahí? Números 17.1 dice, luego habló Jehová a Moisés diciendo, amén. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, y estamos recordando, Moisés era una persona que no daba pasos si Dios no le daba una orden, una instrucción. Él siempre esperaba el momento para poder escuchar la instrucción de parte de Dios, y aquí lo podemos ver. Jehová Dios siempre le hablaba, ¿verdad? Siempre le daba las instrucciones de cómo era que debía, qué acción debía de tomar, ¿verdad? Qué acción era la que continuaba, qué acción era la que seguía. Y qué enseñanza para nosotros esa, ¿verdad? Que nosotros siempre tomemos en cuenta a Dios, que no nos olvidemos, ¿verdad? Que tomemos siempre en cuenta a nuestro Dios para que podamos ir con paso seguro, con un paso certero, para que podamos ver los resultados que realmente deseamos en nuestra vida. Hay que venir y tomar en cuenta a nuestro Dios para poder venir y ejecutar algo que nosotros queremos realizar. Amén. Así que aquí tenemos nosotros este ejemplo. Moisés era ese tipo de persona que él esperaba la voluntad de Dios, ¿verdad? Para poder realizar el siguiente paso que tenía que dar. Y efectivamente, Jehová Dios le hablaba, ¿verdad? Siempre estaba ahí, dice que con él es el único que hablaba cara a cara, ¿verdad? Con Moisés era que nuestro Dios hablaba de esa manera. Ellos eran amigos, dice la palabra de Dios, amén. Que ellos eran amigos. Entonces vamos a ver acá, dice aquí en Números 17.8, ya para entrar de lleno, ¿verdad? Vamos a ver qué acontecimientos, vamos a ver 5 acontecimientos que están aquí inmersos en lo que son el capítulo 17 al 20. Y el primero es una vara que florece, y estamos hablando de la vara de Aarón. Recordamos que ayer nos quedamos en ese momento en que Coré hizo esa gran rebelión, ¿verdad? Y a causa de esa rebelión, hubieron muchas personas, ¿verdad? Que nuestro Dios les provocó la muerte, ¿verdad? ¿Para qué? Para limpiar su pueblo. Entonces, aquí Dios estaba demostrando, Él dijo, voy a ver, dijo, ¿te acuerdas que mañana, quedó así la expresión, mañana voy a demostrar quién es, ¿verdad? La persona, quién es santo, quién es el que Dios escogió. Pues Dios le dice a Moisés que tome, ¿verdad? Una vara por cada tribu.
Y a cada vara él le va a marcar lo que es el nombre de cada tribu, ¿verdad? Y que iba a llevar esas varas, ¿verdad? Que las llevara al lugar donde estaba el arca del pacto. Y la vara que floreciera, esa iba a ser de la persona que Dios había escogido para ser el sacerdote de Israel. Pues él llevó esas 12 varas, ¿verdad? Ahí a lo que es adentro del tabernáculo donde estaba el arca del pacto. Pero, ¿qué simboliza esto? Bueno, vamos a irnos ya a la base bíblica, después te explico qué simboliza. Número 17:8, dice así. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, y había arrojado renuevos y producido almendros. Amén. Vemos en primer lugar que al día siguiente, imagínate todo lo que hizo esa vara al día siguiente, cuánto cuesta para que un árbol o una plantita crezca y reproduzca y eche fruto, cuánto cuesta, cuánto tiempo se tarda, qué es lo que se tiene que hacer, qué cuidado debe de tener esa plantita para que podamos ver esos efectos. Eso lo puede decir alguna persona que esté conocedora, ¿verdad?, del tema, nos puede explicar cuánto tiempo hay que esperar para que una planta venga y o se crezca un árbol y podamos ver los frutos, ¿verdad? Se lleva bastante tiempo y de cuidado también para poderlo hacer. Pero esta vara vino él y Dios le dice que las tomara y que viniera y marcara, ¿verdad? Marcara el nombre de las tribus en cada una de ellas. ¿Qué significa eso espiritualmente? Cuando lo estaban marcando tenía que venir y tomar algo, ¿verdad? Que hiriera, ¿verdad? Que viniera y levantara la corteza de lo que es esa vara, que pudiera marcar bien los nombres para que se notara. Eso simboliza las marcas que muchas veces de nosotros llevamos en aquellos procesos, en aquellas circunstancias difíciles, que quedamos marcados, ¿verdad? A veces nosotros, cuando vemos allá al apóstol Pablo, dice que las marcas, ¿verdad?, que él lleva las marcas de Jesucristo en él. Hay marcas físicas, pero también hay marcas espirituales. Y esas marcas se hacen cuando nosotros pasamos esos procesos, cuando pasamos por la prueba, cuando pasamos por momentos difíciles, momentos de dificultad, pasamos por esos momentos que nos dejan marcados, ¿verdad? Y asimismo eso simboliza las marcas que le estaban haciendo a esas varas por cada tribu de lo que podía sufrir una persona para poder para poder cumplir un propósito de Dios. Pero vemos acá qué rápido dice acá lo que está mencionando esto, cómo podemos ver el tiempo que de un día para otro floreció esa vara, y de entrada podemos decir que para Dios no hay nada imposible, que Dios puede hacer, en un momento puede cambiarle la vida a una persona, en un instante puede resolver un problema, en un instante Él puede darle la solución y la salida a un problema a una persona. En un instante Dios puede resolver la situación cuando esa persona tiene fe, porque para Dios no hay nada imposible. Así como vemos que esa vara entró un día y el siguiente día todo lo que había pasado, como podemos ver aquí, no solamente había reverdecido, sino que había echado flores, había echado renuevos y había dado fruto. En solo una noche hizo todo eso. Dios puede cambiar cualquier circunstancia de tu vida. En un momento, en un instante, Dios puede cambiar y traer la solución a tu vida. Y es que nosotros tenemos fe en eso, podemos ver la respuesta de Dios en aquello que estamos pasando. Pero hay algo más que quiero que notemos acá. Y es que dice acá que la vara estaba reverdecida, y eso significa volver a la vida. Cuando vemos una plantita marchita, ¿verdad? No tiene ni color, ¿verdad? Está marchita, está muerta. Entonces esa planta no tiene ni color, pero cuando vemos que reverdece, estamos viendo como que resucita. Estamos viendo que esa vara estaba simbolizando que eran varas muertas porque Dios había hecho un juicio. Dios había hecho un juicio y es como que estaba dando una segunda oportunidad a este pueblo y le iba a dejar bien en claro qué es lo que él quería. Iba a dejar bien en claro a quién Dios había escogido. Les iba a dejar bien en claro con esta señal. Por eso le dice, llévate una vara por cada uno, y a la vara de Aarón ponle el nombre de Leví. Al día siguiente que entra Moisés, todas las varas estaban sin nada, ¿verdad? Solamente esta, que es la vara de Aarón, es la que había florecido. Y ahí pues podemos notar que quien Dios escogió fue Aarón. Pero quiero especificarte cada una de estas, de lo que significa esto.
que cuando dice que está reverdecido es que volvió a la vida, porque venían de algo, de un momento difícil, de un momento donde hubo ese exterminio, ¿verdad? De la gente que murió. Pero aquí podemos ver que él que dice que había reverdecido, o sea, volvió a la vida, ¿verdad? Volvió a la vida, es algo que resucita. No sé cuántas circunstancias muertas hay en nuestra vida, no sé cuántas circunstancias muertas están en tu vida que tú crees que ya no tienen remedio, ya no tienen solución, pero Dios ahora te dice a través de esto, que así como esa vara reverdeció, también hay circunstancias en tu vida que pueden alcanzar una nueva oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades, puede alcanzar una nueva oportunidad. Pero también pareció con esta vara que había echado flores, y algo que echa flores está diciendo que es fructífero. El árbol, para que podamos ver un fruto, tiene que ver flores. Decimos, ve, ya va a echar frutos. ¿Por qué? Porque tiene muchas flores, decimos nosotros. Amén. Cuando ese árbol tiene muchas flores, estamos diciendo que ya va a echar fruto, que es un árbol fructífero. Y esto simboliza esta vara que echó flores era porque iba a ser fructífero, o sea, ese ministerio iba a ser fructífero. Así como Dios te dice ahora, lo que tú estás haciendo, lo que tú crees que está muerto, va a reverdecer, va a echar fruto, va a ser fructífero, no se va a quedar estancado, no va a morir. Dios le da otra oportunidad para que puedas seguir avanzando, para que puedas realizar aquello para lo cual Dios te ha escogido. Ese ministerio que tú crees que no funciona, ese ministerio que tú crees que ya terminó, ese ministerio que quizás tú ya estás por cerrar las puertas porque tú dices que no da resultado, pues Dios ahora te dice que te da la oportunidad para que puedas volver a iniciarlo, o esa oportunidad que tú dejaste pasar, quizás de una carrera, quizás de un sueño tuyo que tenías y por circunstancias que tú no sabes, o circunstancias que te imposibilitaron, ¿verdad? Para poder llevar a cabo y poder hacer realidad ese sueño, tú vienes y mejor te diste por vencido. Y dijiste, ya no lo vamos a hacer, ya no voy a estudiar, ya no voy a viajar, ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque creíste que ya no iba a pasar. Pero Dios ahora dice aquí que Dios nos da una oportunidad. A través de esto, no solamente estamos conociendo lo que pasó aquí en el libro de Números, en la época de Moisés, sino que también Dios nos está hablando, porque sé que hay muchas personas aquí que están con sus sueños enterrados. Aleluya. Hay mucha gente que ha enterrado sus sueños. Hay gente que ha enterrado aquellas visiones que tiene de querer avanzar y querer ser alguien en la vida, porque cree que eso es solamente para otros, para los que tienen oportunidades o para aquellos que tienen las posibilidades, que tienen los recursos, y crees que Dios no se puede manifestar en tu vida, así como Él lo ha permitido en otras personas de proveerles todo lo que necesitan. Tú crees que Dios no lo puede hacer contigo también, de proveerte los recursos que necesitas para que tú puedas avanzar y hacer realidad ese sueño que tú tienes en tu vida. Por supuesto que Dios puede hacerlo. Acabamos de ver que Dios puede cambiar en un instante algo. Dios puede cambiar así como cambió en un instante esa vara. Dios puede cambiar en un instante tu vida y darte las posibilidades que tú necesitas para poder hacer realidad ese sueño que tú tienes. Tiene fruto, tiene flor, entonces quiere decir que está fértil. Tiene flor, entonces quiere decir que va a dar fruto. Tiene flor, dice, entonces quiere decir que no se va a quedar así, no quedar estancado. Dios va a hacer los medios que tenga que hacer para que eso venga y dé los resultados que tenga que dar. Dice que arrojó renuevo, o sea, no solamente reverdeció y dio frutos, sino que renuevo, o sea, hijitos, ¿verdad? Lo que nosotros dijimos como hijitos. O sea, dio renuevo, se extendió, se multiplicó. Eso es lo que vas a hacer tú y yo cuando creemos en una palabra como esta. No nos vamos a quedar solamente así. Vamos a convertirnos en personas que tenemos esa oportunidad de Dios que nos otorga, pero que también somos personas que nos vamos a hacer fértiles para poder venir y dar a luz los sueños de Dios, los proyectos de Dios. Vamos a tener renuevos que nos vamos a multiplicar en otros. Nos vamos a extender hacia otros. Esos son los renuevos, es que va saliendo algo a la par de nosotros, pero que es una extensión, ¿verdad? Es algo que viene y se va multiplicando. Y eso va a pasar con nosotros si tú lo crees. Y dice que dio almendros, dio fruto. La vara dio fruto. Y ahí vemos 4 aspectos muy importantes. Inició una nueva oportunidad, tenía fertilidad, pero era fértil,
pero también vemos ahí que se multiplicó, tenía capacidad para multiplicarse, para reproducirse y para venir y dar ese fruto, ¿verdad? Y eso es lo que Dios nos enseña ahora con este primer paso que es, o este primer acontecimiento que es la vara de Aarón cuando florece, que nosotros también no nos vamos a quedar estancados, sino que también vamos a avanzar, vamos a salir adelante con lo que Dios ha establecido en nuestra vida. Vamos a venir y efectuar aquello que para lo cual nosotros nacimos, el propósito para lo cual nosotros nacimos. Dios le estaba diciendo ahí, Aarón es el que yo escogí y esto es lo que va a pasar con él, con su ministerio, ¿verdad? Eso es lo que en pocas palabras estaba diciendo el Señor. Esto es lo que va a pasar con el ministerio de Aarón. Yo estoy dándole vida al ministerio de Aarón. Yo estoy haciéndole un ministerio que es fructífero, que tiene fertilidad y que además se puede multiplicar porque de él venía la raíz de los que seguían los demás, sus hijos, ¿verdad? Se iba a multiplicar y además iba a dar fruto. Eso le está diciendo el Señor con esta circunstancia que estamos viendo. Y eso es lo que nos dice también a ti y a mí. No perdamos las esperanzas en todo aquello que creemos que ya no va a suceder en nuestras vidas, porque no tenemos la posibilidad o no tenemos los recursos. Dios puede hacer cualquier cosa para que lo que tú estás esperando se cumpla. Y si Dios te lo ha prometido, con mucha más razón se va a cumplir. Porque Dios puede hacer cualquier cosa para que se cumpla lo que te ha prometido. Amén. ¿Qué más podemos ver acá? Vemos otro punto que dice el sostenimiento de los sacerdotes. Y eso está ahí en capítulo 18, los sacerdotes y los levitas. Porque no sé si tú te has preguntado, así como hemos venido viendo, que a todos, ¿verdad? Se les va dando, aunque todavía aquí no estamos viendo la repartición de la tierra. Pero hemos hablado en otra ocasión que los levitas han sido apartados para el servicio de Dios. A los demás se les ha distribuido en zonas, pero a los levitas hemos visto que Dios los escogió para el servicio al tabernáculo, para el servicio de Él. Y entonces tú te puedes explicar, ¿de qué se van a sostener ellos? ¿Con qué se van a mantener la vida? ¿De qué se van a alimentar? ¿Verdad? Porque los demás tienen que trabajar, pero ellos, que son los que se dedican, ¿verdad?, a la obra de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Pues aquí vamos a ver porque habla del sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes. Y vemos aquí en Números 18:9. Esto será tuyo, dice, la ofrenda de las cosas santas reservada del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar será cosa muy santa para ti. Aquí le está diciendo nuestro Dios a Moisés, ¿verdad? Y le está hablando acerca de los sacerdotes. Que todo lo que ellos traigan, porque recordemos que los sacrificios eran de animales, ¿verdad? Que todo lo que ellos traían al tabernáculo para venir a ofrecerlo en sacrificio, para venir a ofrecerlo para perdón de pecados, como acabamos de hablar ahí, allí ellos tomaban una parte de ese animal para alimentarse. Ellos comían, los sacerdotes comían de esas partes que estaban asignadas, ¿verdad?, del animal para poder alimentarse, porque había partes que tenían que ser consumidas en el sacrificio. Entonces, lo que sí era permitido, de eso se alimentaban los sacerdotes y los levitas. Y también de eso, de los panes que ponían ahí, ¿verdad?, los panes de la mesa de los panes, también de eso se alimentaban ahí los levitas y los profetas, ¿verdad?, se alimentaban de ellos, ¿verdad? Entonces podemos ver acá que ahí había un punto muy especial de cómo es que ellos venían, ¿verdad? Y ahí tomaban su alimento. Pero además decía acá en Números 17:14, dice algo más, dice, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecen a Jehová, así como de hombre como de animal, será tuyo. Aquí está diciéndole que todo lo que viene, ¿verdad? Lo que es las primicias de lo que traen a Jehová, también hay parte para ellos, para la familia sacerdotal, para los levitas, porque son personas, es la tribu que Dios vino y tomó la apartó para el servicio del tabernáculo, para el servicio para Dios. Entonces Dios venía y les entregaba eso para que ellos se alimentaran de ahí, para que ellos sobrevivieran, para que ellos se mantuvieran de esa manera. Ahí también dice en el versículo 24 y 28.
Ahí dice de los diezmos, habla del dinero, habla de los diezmos, que también se le tenía que dar a ellos. Dice acá en el 28, dice, en el 18:28. Así ofrecerás también vosotros ofrenda a Jehová a todos vuestros diezmos que recibíais de los hijos de Israel, y daréis a ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Y en el 24 dice, porque a los levitas he dado yo por heredar los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, ¿verdad? Entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces ellos no iban a tener heredad, pero tenían la bendición de Dios en ese aspecto. Entonces los diezmos, que en ese entonces los diezmos no era dinero como conocemos ahora, en ese entonces los diezmos era la 10ª parte de todo lo que ellos producían, de granos, ¿verdad? De los animales, o sea, no era dinero así. Entonces traían el diezmo de la plata, del oro, de cosas que tenían, de los que ellos poseían ahí. Entonces llevaban el diezmo, ¿verdad?, al tabernáculo. Y ese diezmo ellos lo tomaban, ¿verdad?, los levitas. Pero de esos diezmos los levitas tenían que apartar todavía una parte para el sacerdote Aarón, como lo leímos en el versículo 28. Entonces ahí vemos cómo es el mantenimiento desde aquella época, cómo Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios siempre viene y va otorgando la bendición para ellos. ¿Cómo es hoy en día? Porque alguien se puede preguntar, bueno, ¿y ahora cómo es en día? Bueno, hoy en día hay personas que son llamadas al ministerio, ¿verdad? Así, a tiempo completo. Y esas personas que son llamadas a tiempo completo, Dios también les ha asignado, la iglesia le tiene que asignar a esas personas un sueldo, ¿verdad? Por lo que ellos están realizando. Porque también dice allá en Corintios, dice que el que trabaja para el ministerio debe de comer del ministerio, ¿verdad? O sea, no es cosa de que alguien dice, es que eso están robando, son ladrones, se comen los diezmos, se agarran aquí dinero. No, es que eso está establecido en la palabra de Dios. Porque el ser hijo de Dios, el ser ministro, el ser un pastor, el ser un evangelista, es también como alguien que ha iniciado una carrera y que trabaja en el área secular. La persona tiene derecho de recibir, ¿verdad?, su salario. Dice ahí la palabra es que todo obrero es digno de su salario. Y si Dios estableció esa ley, ¿verdad?, que todo obrero es digno de su salario, entonces sus hijos no pueden tampoco estar ahí sin recibir nada. Entonces ahí dice que el que trabaja de la obra de Dios, que el que trabaja en el ministerio, pues que coma del ministerio, como lo vemos acá, ¿verdad? Ellos estaban a cargo de todo lo que pasaba en el tabernáculo y todo lo que ellos traían en sacrificio, todo eso. También ellos tomaban una parte para poder mantenerse, para poder comer, para poder vestirse, para poder sostener su vida. También así es ahora en día, ¿verdad? Ahora en día, por eso es necesario cumplir, ¿verdad?, con todos los requerimientos que Dios ha establecido. El que esté en una iglesia, pues ahí la iglesia es que le otorga una ofrenda. Nosotros le llamamos ofrenda, pero en realidad es un sueldo, ¿verdad? Es una ofrenda por venir y realizar la obra que Dios ha puesto en sus manos. Eso es bíblico. No es aquellos que dicen, ay, no, que cómo son, que roban las cosas. No, eso es bíblico. Ahí está en el libro de Corintios. Pues vemos ahí que Dios también tiene el cuidado de sus hijos, no los iba a dejar así nomás, no es que te voy a traer al servicio de Dios, ¿verdad? Ahí te vas a quedar, no, Dios viene y va otorgando esa bendición a sus hijos porque están trabajando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no los va a dejar desprovistos, Él siempre va proveyendo para sus hijos, amén. Entonces ahí lo podemos ver en ese capítulo 18. ¿Qué más podemos notar acá? Y vamos a ver acá la purificación de los inmundos. Ahí en el capítulo 19 vemos eso de los inmundos, cómo es que Dios viene y va reservando su pueblo, va apartando su pueblo y siempre Él tiene el cuidado de que su pueblo no se vaya a contaminar con todo lo demás, ¿verdad? Con todas las situaciones que vengan de enfermedad o circunstancias así. Pues Él pone aquí una ley, ¿verdad?, para poder mantener esa purificación y es bien algo así bien. Vamos a leerlo acá, dice Números 19:9. Puedes notar acá que bien curioso esto lo que vamos a leer acá. Dice, porque Dios tiene ciertas estrategias, ¿verdad? Y nosotros vamos a entender cómo Dios actúa. Dice aquí Números 19:9, dice, y un hombre limpio, dice, recogerá las cenizas de la vaca y la pondrá fuera del campamento en un lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel
para el agua de purificación, es una expiación, dice. Entonces estamos hablando aquí de una vaca alazana. ¿Qué dice aquí? Dice que alazana. Dice que traen una vaca alazana, ahí lo dice en el capítulo 19, tú puedes leer eso. Traen la vaca alazana y dice ahí que el sacerdote Eliezer viene y desgolló a esa vaca y la quemó, ¿verdad? Pero eso significa que tomaron las cenizas de esa vaca, ¿verdad? Y las depositaron en algo, ¿verdad? Para que con el agua vinieran y se pudieran quitar esa impureza a aquellos que habían, ¿verdad? Estado en un lugar impuro. Recordemos que decían de que cuando tenían relación o cuando estaban cerca de un muerto, ¿verdad? La persona se volvía impura, se ponía indigna, ¿verdad? Entonces cuando esta persona había estado así, que habían tenido esa cercanía con un muerto o habían tocado a algún inmundo, tenían que limpiarse, como lo dice acá, lo dice aquí en el capítulo 10, en el versículo 17, dice, y para el inmundo tomará de las cenizas de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuviesen, y todo aquel que hubiese tocado el hueso o el asesinado, o al asesinado, o al muerto, o el sepulcro, ¿verdad? Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego los vestidos y asimismo se lavará con el agua y será limpio aquella noche. O sea, algo bien fuera así como que de lo común, ¿verdad? Viene Dios y hace esta estrategia para que ellos estuvieran limpios, estuvieran puros, mantuvieran una santidad. Ahora eso no se hace, ¿verdad? Obviamente eso no, es que de ahí sacan lo que es el agua pura, esa bendita, pero es que en realidad eso fue en aquel entonces, porque todo lo que vemos nosotros ahí es la sombra del Nuevo Testamento. Nosotros somos limpios nada más con la sangre de Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Jesús, todo eso quedó así abolido. ¿Verdad? Eso lo hizo nuestro Dios en ese momento para poder ayudar al pueblo a que se mantuviera en una condición de santidad. Pero ahora nosotros, cuando Jesús nos llama que seamos santos, es porque nosotros pues tenemos la capacidad, tenemos un espíritu de dominio propio, como dice en el libro de Timoteo, que a nosotros se nos ha dado un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para que nos mantengamos en ese estado de pureza y de santidad. Nosotros somos limpios a través de la sangre de Jesucristo, ¿verdad? No es necesario venir y hacer ese ritual. Ese era un ritual, porque antes estaba lleno de rituales lo que es el área de la ley, ¿verdad? Hay varios rituales como tú puedes ver ahí, pero ahora todo eso que se terminó en el momento que Jesús vino y se ofreció en la cruz por nosotros. Él vino y cumplió toda la ley, Él cumplió todo eso para que nosotros ahora solo podemos ser limpios a través de su sangre. Amén. Entonces podemos ver acá, lo que podemos comprender de esto es como Dios siempre va cuidando a su pueblo para que se mantengan en una pureza, para que se mantengan santos. Y esa es la idea principal de ello. No el ritual ese de la vaca y de que la quemaron y que le echaron en una agua para que estarse purificando y que tienen que lavarse sus vestidos, ¿verdad? Ese es un ritual, pero lo que sí significa en sí es que para mantener la pureza, para mantener limpio, o sea, no podían contaminar lo que Dios ya había ungido, lo que Dios había puesto aparte para el servicio de Dios, como podemos ver ahí. Todos los muebles tenían que ser limpios. Cuando una persona contaminada entraba a ese tabernáculo, cuando una persona entraba al campamento o a un lugar, pues contaminaba todas las cosas. Y por eso es que tenía que ser limpio, tenía que ser venir y tomar esa acción para limpiarlo todo, ¿verdad? Entonces por eso decía que la idea principal es mantener esa pureza, esa limpieza, para que Dios pudiera habitar en medio de ellos. Porque Dios no podía estar en un lugar inmundo. Dios no podía estar, su presencia no podía estar donde había pecado. Su presencia no había podido estar en ese lugar. Y dice ahí que el que no hacía eso era cortado de ahí del campamento. O sea, Dios lo eliminaba, ¿verdad? Por no venir y cumplir con esa norma que había puesto en ese momento.
Amén. Ahora pues no, gracias a Dios, ahora tenemos a nuestro Jesús, que fue el que pagó el precio por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y ahora pues ahora nosotros ya no vamos a hacer esas cosas, ¿verdad? Porque ya tenemos a Él que es el que nos limpia, nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? Así que ahora nada más eso para que tú te informes cómo es que se hacía anteriormente esto de la santidad, de la purificación de todo esto. Vamos ya al punto 4, allá en el capítulo 20. Vamos a ver ahí algo acerca del agua, ¿verdad? Acerca del agua que Moisés sacó de la roca. Y vemos ahí en el 20:10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Vemos aquí la segunda vez de que él les saca agua de la roca. Porque la primera vez, ¿verdad? Ya vimos una primera vez donde viene él, que estaba antes allá en el Sinaí. Fue que fueron a sacar la primera vez agua, ¿verdad? De allá del Oreb y le sacaron de la roca. Este es otro lugar, este creo que es, ya no, este es en el desierto de Sin, ¿verdad? En el desierto de Sin, donde ellos querían tomar agua y Moisés se molestó. Quiero que notes esto. Vamos a ver ciertas cualidades aquí. Moisés se molestó porque empezar ya estaba cansado, ¿verdad? De tanta, porque este pueblo seguía renegando. Y el mismo discurso de siempre. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor. Tú vas a notar todo ese discurso, toda esa queja desde que empezamos, desde que ellos salieron libres de allá de Israel hasta que todavía siguen quejándose todos los que son los 4 libros de la ley que nosotros conocemos, quejándose, ¿verdad? Acerca de que por qué los había sacado de allá, de Egipto. Pues vemos aquí se empiezan a quejar y él estaba ya molesto. Él estaba molesto, pero dice el Señor aquí lo que acabamos de leer. Llévate a los ancianos, dice, y llévate la vara. Y fíjate bien, le hablas a la roca. Fíjate bien, le hablas a la roca para que pueda venir y fluir el agua, ¿verdad? O sea, él tenía que hablarle a la roca. Le hablas a la peña, dice. Entonces alzó Moisés su mano, le dice, y bueno, dice, le hablas a la roca. Pero lo que él hizo fue gritarle, ahí lo vas a leer tú en el contexto. Lo que él hizo primero fue, como estaba molesto, él le gritó a la roca, ¿verdad? Él le gritó. Le pegó 2 veces a la roca y no era esa la instrucción. La instrucción fue, le hablas a la roca. Una cosa es hablarle y otra cosa es venir y golpear la roca, ¿verdad? Que es algo distinto. Pues la indicación fue, le hablas a la roca para que te dé al agua. Y él lo que hizo fue golpear 2 veces a la roca para que fluya el agua. Otro segundo problema que hizo o otro error que cometió fue que dijo, rebeldes, les vamos a sacar el agua, ¿verdad? Para que beban. Y él se atribuyó el milagro en ese momento. No dijo, mira, por el poder del Señor, ¿verdad? Que Él es el que permite esto. No, Él se lo atribuyó. Él dijo, le vamos a sacar el agua. Es por eso que el Señor viene y después lo reprende y le dice porque Él se atribuyó un derecho que no le correspondía, porque yo creo, de ahí le dijo de que ya no iba a poder entrar, ya no iba a guiar al pueblo hasta la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él se atribuyó eso. Quizás no fue tanto el que él le golpeara la roca 2 veces, sino porque él se atribuyó un milagro que le correspondía a Dios. Él estaba mostrando todas esas proezas ahí, pero es porque él debía de ser glorificado. Era él el que tenía que ser el honrado, el exaltado en ese momento. Él estaba haciendo todas esas proezas ahí para que el pueblo de Israel tuviera fe y reconociera el tipo de Dios, la clase de Dios que ellos tenían. Pero en ese momento en que Moisés vino, los vamos a sacar el agua, o sea, estaba atribuyéndose a él ese acontecimiento, y eso es lo que a Dios le molestó. Y es por eso que ahí le dice, le vemos al final del capítulo 20, que le dice que él ya no va a poder dirigir al pueblo a entrar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Qué difícil es eso, cuando nosotros podemos ver, en primer lugar, cuando estamos molestos, no podemos distinguir lo que realmente se nos está pidiendo. Eso podemos notar.
porque Moisés estaba molesto. Le dieron una instrucción y él hizo otra cosa. Cuando nosotros estamos molestos, no escuchamos bien la instrucción que se nos da. Y es por eso que cometemos errores. La gente molesta comete errores. Porque está tan enfocado en su molestia, está enfocado en lo que le ha ocasionado esa amargura, que no puede escuchar con atención lo que alguien más le está diciendo. Como aconteció aquí. Aquí se le está dando una instrucción y él hizo otra cosa. Él hizo otra cosa, ¿verdad? ¿Y qué problema es cuando nosotros no podemos controlarnos, que podemos echar a perder una oportunidad que Dios nos otorga? Venimos de ver a Aarón que le da oportunidades, pero venimos aquí a caer con Moisés que pierde su oportunidad para poder entrar a la tierra prometida dirigiendo a un pueblo por su enojo de ese momento. Vemos a un Moisés que todo el momento ha sido manso y humilde, pero ya en los últimos momentos viene y se cansó. Y es lo que pasa cuando estamos cansados. Amén. Aleluya. Eso es lo que pasa con una persona cansada, que está cansada, que está desesperada, que está harta, como decimos aquí, ¿verdad? Que está harto de tanta cosa, está cansado y ya no puede comprender la respuesta, la solución, no tiene paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una persona que está cansada y Moisés ya estaba cansado de este pueblo. Por eso le dijo rebeldes, y dice la expresión, ustedes rebeldes, les vamos a sacar agua. O sea, la expresión que les dio es porque él ya estaba cansado, ya estaba aburrido, ya estaba harto de estar soportando ese tipo de personas, de estar guiando ese tipo de personas. Tenía 40 años ya casi en el desierto y estaba ya cansado de venir y tratar con ese tipo de personas. Y eso nos invita a nosotros a mantener la calma. Eso nos invita a nosotros a ocupar momentos de descanso, que debemos de descansar para poder entender. En un momento de descanso nosotros escuchamos la voz de Dios. En un momento de silencio nosotros escuchamos la voz de Dios. En un momento de tranquilidad nosotros escuchamos la voz de Dios. No estamos sofocados con el problema. Cuando tú estás tranquilo, tú estás calmado, tal vez estás lleno de problemas, pero estás calmado y estás esperando escuchar una respuesta de Dios, la vas a escuchar porque estás tranquilo. Pero si estás en la gran eurofobia, estás ahí molesto y estás enojado y estás renegando y estás hablando, difícilmente vas a escuchar la voz de Dios que te va a dar la instrucción correcta. O sea, te va a dar la instrucción correcta, pero tú no la vas a oír, no la vas a entender, y obviamente cuando actúes no vas a hacer lo que Dios quiere, no que otra cosa, como sucedió con Moisés, ¿verdad? Entonces podemos notar aquí que podemos aprender de ello, que no hay que sofocarnos, que por muy difícil sea la situación que vivamos, por muy desesperante que sea lo que estemos viviendo, que mantengamos la calma, que estemos pacientes, ¿verdad? Tolerantes a esperar una respuesta de Dios, a esperar la solución de Dios para poder hacer las cosas bien y no evitar, no nosotros mismos provocar, ¿verdad? Nuestra derrota o provocar esa situación que no nos permita gozar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros por estar con esa situación difícil. Y otra cosa, que cuando sea Dios otorgándonos algo, hay que darle la gloria a Él. Hay que venir y darle gracias por lo que permite que nosotros tengamos. Reconocer que Él es Dios y que no somos nosotros. Las cosas que puedan acontecer no proviene de nosotros, es Dios quien permite todas las cosas. Darle el reconocimiento a Él de esas bendiciones que nosotros tenemos, es porque Él así lo quiere. Si Él te quiere bendecir, es porque entonces tienes que darle gracias a Dios por las bendiciones que tienes. Lo que tú tienes, sea poco, sea mucho, honra al Señor con lo que tú tienes, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros le honremos el nombre del Señor. No es por nuestra propia cuenta. Alguien dice, es que yo tengo trabajo, yo fui a buscar trabajo y a mí me lo dieron. Sí, pero es que Dios lo permitió que tuvieras ese trabajo. Si Dios no hubiese permitido, te cierran todas las puertas y por más que tú busques, no te dan trabajo si Dios no quiere. El trabajo que tú tienes es porque Dios te lo ha permitido. La familia que tú tienes es porque Dios así la ha querido que la tengas. Amén. Todas las oportunidades, bendiciones que tú tengas es porque Dios así lo ha permitido. Él es el que permite todas las cosas. Y por eso hay que darle honra y gloria a Dios. ¿Ya? Es Él el que permite las bendiciones en nuestra vida, el bienestar, que tú vayas siendo una persona exitosa. Es Dios quien lo permite, no es tus propias fuerzas. ¿Verdad? Es Dios quien lo permite, es Dios que te ha dado la habilidad, es Dios que te ha dado la inteligencia
para poder ser bueno en determinada área. Es Dios quien lo ha permitido, es Dios que te ha puesto las habilidades en ti para que puedas realizar tu trabajo, para que puedas realizar tu estudio, para que puedas movilizarte en el entorno donde tú vives. Es Dios donde te desenvuelves. Es Dios quien lo ha permitido, es Dios quien te ha puesto esas capacidades dentro de ti, es Dios quien lo ha hecho. Y por eso hemos darle gracias a Dios en todos nuestros logros, en todos nuestros éxitos, reconocer que es Dios y no nosotros, que es Él a través de nosotros. Amén. Así que así le pasó a Moisés, después de ver tantas proezas, al final para que le diga, mira, no vas a poder entrar con este pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hiciste esto, te apoderaste, ¿verdad? Te atribuiste algo que no te correspondía, ¿verdad? Entonces por eso le dijo eso nuestro Dios. Y al final dice ahí en el 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Nuestro Dios se santificó en ellos, o sea, él dijo, es por mí que están sacando esa agua. No es porque Moisés se las otorgó. Él mismo se santificó y dijo, es que es por mí, ¿verdad? Él mismo se dio el crédito, porque nadie se lo otorgó. Moisés se lo atribuyó en ese momento y le puso ahí el lugar de las rencillas, porque ahí estaban ellos discutiendo y peleando porque no tenían agua para beber. Mira qué tremendo es eso, ¿verdad? Cómo nosotros podemos venir y provocar algo peor cuando no venimos y somos personas agradecidas con nuestro Dios. Y bien, y un último punto que vamos a hablar acá es que como toda persona cuando cumple su propósito, ahí viene el momento de retirarse con Dios. Y en este momento llega Aarón. Le dice el Señor a Moisés, sube tú Aarón con Eliezer su hijo, suban al monte, ¿verdad? Al monte de Hor, al monte de Hor, porque ya iba a pasarle el manto, ¿verdad? El manto se le iba a pasar Eliezer, ¿verdad? A Aarón. Dice aquí número 20-25, toma Aarón a Eliezer su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Llegó el momento en que Aarón había terminado ya lo que él tenía que hacer en este mundo, ¿verdad? Su propósito ya había terminado. Entonces Dios le dio esa orden. Y subió Moisés, ahí dice, la idea principal es, y subió Moisés, ¿verdad? Con Aarón y Eliezer, y le entregó, ¿verdad? El manto a Eliezer su hijo. Moisés viene y despojó, ¿verdad? Despojó de sus vestiduras a Aarón y le pasó lo del profeta a Eliezer. Entonces podemos notar aquí cómo es que Dios hace las cosas. Dios ya tiene determinado las personas que van a cumplir con el propósito. ¿Quiénes son los que van a seguir el legado? Vemos dos situaciones bien aquí. Una es, ¿qué legado es el que deja la persona que está ejerciendo un propósito de Dios ahora? Porque hay personas que están vigentes ahorita cumpliendo un propósito porque Dios lo ha establecido. Y hay personas que vienen detrás de ellos porque van a cumplir, son sus sucesores. Y en este momento vemos aquí las dos generaciones. Vemos a Aarón, ¿verdad? Que es la generación que va saliendo porque Dios vino y así ya era el tiempo de cumplimiento de lo que él tenía que hacer, ¿verdad? Llegó ese tiempo de cumplimiento, pero él tenía que dejar su legado y en este caso era el hijo, en el que dejó su legado. Eliezer era él fue sucesor de Aarón, es el que llevó todo lo que se llama lo profético, ¿verdad? Lo profético de lo que era Aarón, lo llevó su hijo Eliezer, ¿verdad? Entonces podemos ver acá cómo Dios va ordenando todas las cosas. Muchas veces nos sofocamos nosotros porque queremos hacer y hacer y hacer y avanzar tanto, pero es que Dios ya tiene lo de cada quien. Lo que nosotros tenemos que esforzarnos en hacer bien nuestro trabajo, en hacer lo que Dios ha destinado en nuestras vidas, para poder venir y entregar un legado a aquel que lo va a seguir. Vean, muchas veces que dicha que sea de nuestra familia, pero hay ocasiones donde el legado Dios lo deja a otra persona. A veces no es de nuestra misma familia,
A veces es a otra persona quien Dios delega lo que es, ¿verdad? Lo que continúa, ¿verdad? Muchas veces no es a nosotros mismos, a la familia, no, que a veces a otras personas. Pero lo importante es venir y cumplir el propósito de Dios como realmente lo establece, ¿verdad? Lo importante es venir y a obedecer a nuestro Dios y cumplir el propósito para el cual nosotros estamos aquí. Ahora nosotros no conociéramos todo lo que es un sacerdocio allá en el desierto si no hubiera existido un Aarón que asumiera el reto, ¿verdad? Empezando para liberar a ese pueblo junto con un líder llamado Moisés, ¿verdad? No conociéramos todas esas proezas si ese hombre no hubiera asumido ese reto, ¿verdad? No conociéramos todo lo que aconteció, pero porque ha habido personas que han asumido el reto, ahora nosotros podemos conocer la historia de todo lo que aconteció en aquella época. Hoy eso nos reta a nosotros. ¿Cuál va a ser nuestra historia? ¿Qué van a decir los que vienen atrás de nosotros, nuestras descendencias, verdad? ¿Qué van a decir de nosotros? ¿Cuál es la historia nuestra? ¿Cuál es aquella huella que decimos, ¿verdad?, que vamos a dejar, o el legado que vamos a dejar? ¿Qué es lo que van a decir? ¿Cómo nos van a conocer? ¿Cómo nos van a identificar? ¿Será acaso que podemos nosotros marcar una huella así como ha dejado acá este sacerdote Aarón? ¿Será que podamos nosotros dejar una huella así como lo fue él? Pasó momentos muy difíciles, pero él permaneció firme, fiel a Dios. Amén. ¿Será que nosotros podemos dejar una huella así como él? Tenemos un legado como él para poder venir y otorgar nuestra investidura al que sigue. Tendremos, porque eso es un momento de honra. No es que ya se va, no, esto es un momento de honra, de ceremonia. Venir y pasar una investidura a alguien más, que es el que va a seguir el legado, que es el que va a seguir el compromiso, algo serio, ¿verdad? Que es el que va a tomar la responsabilidad del que llevaba antes esa responsabilidad. Entonces podemos ver que ese es un momento de triunfo, no es que de desdicha, no, el sacerdote dice, bueno, ya terminé la carrera, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Terminé la carrera, pero hay alguien más que va a tomar ¿cómo se llama? A tomar esta vestimenta, a tomar esta investidura. Hay alguien más que va a tomar este paso, ¿verdad? De poder seguir adelante con lo que es el legado que está recibiendo, ¿verdad? Que no va a dejar a un lado, ¿verdad?, lo que es el profeta, sino que va a seguir adelante con su profecía, va a salir adelante con lo que se le está otorgando. Amén. Entonces podemos ver eso, cómo es que Dios va obrando en esa ocasión, cómo es que Dios está obrando con estas personas. Y lo mismo es con nosotros, porque recordamos que Dios dice que eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios tiene un propósito en tu vida. Tú que estás ahí escuchándome y dices, bueno, ya hemos escuchado esto que dice la Biblia, pero yo qué voy a hacer, o yo para qué estoy aquí en este mundo. Quizás tú no has encontrado un propósito. Quiero decirte que todos nacimos con un propósito. Aquí estamos viendo el propósito de Aarón que termina y un propósito que nace, ¿verdad? Hay un propósito que termina y un propósito que nace, que es el del Hijo que continúa. Pero tú también eres una persona que nació con un propósito en este mundo. Y que si tú no conoces el verdadero propósito, Dios ahora pues te lo puede revelar. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú le buscas, tú puedes identificar cuál es tu propósito. Tú no naciste en este mundo nada más así por nacer. Tú tienes un propósito. Tal vez no es igual que otros, porque el gran error que tenemos nosotros es que queremos venir y ser como otros y anulamos a esa persona y nos posicionamos nosotros en ese lugar cuando eso no es así. Tú tienes tu propósito y no tienes necesidad de anular a alguien más. No tienes necesidad de venir y poner al otro ahí en la oscuridad para alumbrar tú. Tú tienes tu propio propósito. No tienes necesidad de venir y anular a otro para venir y ejercer tu propósito. Es como yo decía antes, decía hace poco, si tú puedes, brilla la luz de Dios, sí, brilla la luz de Jesús, brilla la luz que Él te ha dado, sin venir y oscurecer la de otro. Brilla a la par del otro. No tienes que venir y opacar la luz de alguien más para brillar tú.
¿Por qué? Porque Dios te ha puesto a ti tu propio propósito, ha puesto en ti tus propios, tu propio equipamiento para que puedas venir y cumplir la voluntad de Dios. No necesitas anular a nadie. Amén. Entonces aquí vemos, terminamos aquí, nos quedamos aquí que no hay cómo aterrizar este mensaje, ¿verdad? Pero es que la verdad es que sí terminamos lo que es en esta ocasión, con que alguien que viene Dios establece, pero después lo vemos que desciende y deja a alguien más. Así terminamos ahora esta ocasión, lo que es la enseñanza de este día, ¿verdad? La enseñanza de este día del libro de Números. Así vamos a continuar el día de mañana con la otra parte. Lo vamos a dejar así como que seguía, ¿verdad? Porque no podemos venir y finalizarlo así de un solo. Entonces, bueno, podemos notar esto, ¿verdad? Que hemos aprendido ahora que Dios nos da oportunidades, que hay que aprovechar esas oportunidades, que no todo está muerto, que cuando Dios nos da oportunidades, pues podemos volver a realizar, podemos venir y cumplir ese propósito, podemos venir y multiplicarnos y dar esos frutos, ¿verdad? También hemos aprendido ahora que tenemos que mantener esa pureza, esa limpieza en nuestra vida para que Dios pues se glorifique en nuestras vidas. También de que Dios es el que provee todo y que no nos debemos de enojar, hay que estar pacientes aunque no entendamos lo que esté pasando, pero hay que tener paciencia y hay que también descansar muchas veces para poder encontrar la respuesta de Dios en nuestras vidas y poder dar esos pasos certeros, ¿verdad? De los cuales no nos van a hacer fracasar. Y bueno, Dios siempre permite que nosotros vengamos y tengamos un legado para poder venir y cumplir con los demás. Dios siempre tiene cuidado de nosotros y nunca nos va a hacer falta nada. Dios es el que provee todo lo que necesitamos. Así que eso tómalo en cuenta. Dios lo ha mostrado ahora y nos quedamos hasta aquí con la enseñanza de este día de Números capítulo 17 al 20. Así que vamos a orar en este instante. Quiero invitarte a ti que no conoces a Jesús, ¿verdad? Que tú le des la oportunidad al que mora en tu corazón. Cuando tú tienes al Espíritu Santo puedes entender mejor las cosas, ¿verdad? Puedes entender todo aquello, se te aclara el panorama y entonces puedes distinguir más lo que Dios quiere de ti. Así que yo te invito a este momento de que puedas abrir el corazón a Dios. Así que, ¿quieres orar conmigo en este momento? Yo te invito. Repite después de mí. Señor Jesús, gracias por este mensaje que he escuchado en este momento. Me reconozco que soy pecador, Señor, y estoy arrepentido. Perdóname, Señor. Te doy gracias por morir mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que mi corazón sea sellado con tu Espíritu Santo y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, te felicito, ¿verdad? Por esa oración que acabas de hacer. Ahora eres un hijo de Dios, formas parte de la familia de Dios, eres un hijo de Él. Y quiero decirte las recomendaciones de siempre. Ve y congrégate en algún lugar, ve a una iglesia que esté cerca de tu casa, o el Espíritu Santo te va a guiar hacia un lugar donde tú puedas estar para que puedas congregarte y crecer espiritualmente. Lee la palabra de Dios, amén. Lee, es importante conocer lo que está escrito. Ora al Señor para que puedas tener esa panorama, ¿verdad? De lo que Dios realmente quiere expresarse a través de tu palabra y puedas dejarte guiar a través de Él, ¿verdad? Hacia donde Él quiere dirigirte para que puedas venir y conocer más de Dios. Así que ahora vamos a despedirnos, vamos a orar para que darle gracias a Dios porque nos permitió, ¿verdad? Estar en este momento acá. Así que oremos. Señor mi Dios, gracias. Hemos terminado lo que es este mensaje de este día, la enseñanza de este día. Gracias, mi Señor, por habernos permitido poder otorgarla. Te ruego, mi Dios, que esto no quede perdido, que lo que hemos aprendido ahora, Señor, quede bien guardado en nuestro corazón y que podamos ponerlo en práctica, poder tener esa paciencia, poder entender que tú tienes cuidado de nosotros, poder entender que tú eres un Dios de oportunidades y que cuando viene una bendición tuya, Señor, eso va a florecer en nuestras vidas, Señor. Te ruego, mi Dios, que seas tú trabajando en la vida de cada uno de mis amigos, de mis hermanos que me han escuchado ahora. Que seas tú proveyendo, Señor, aquel que necesita, Señor. Que seas tú solventando cada necesidad, que seas tú sanando a aquel que esté enfermo en un hospital, en su casa, Señor. Ahora mismo declaramos sanidad sobre su cuerpo. Que seas tú, Señor, trabajando y
sacando esa enfermedad de su cuerpo, bendito Señor, restaurando esa salud a esa persona que lo necesita. También, Señor, te ruego a mi Dios que seas tú bendiciendo a la persona que necesita un empleo. Ábrele oportunidades de empleo, Señor, a aquel que lo necesita, mi Dios. Eres tú quien provees todo. Y hemos aprendido hoy que en un momentito tú puedes cambiar la vida de una persona cuando creemos en ti. Así que, mi Señor, declaro bendición a una persona. Declaro bendición, Señor, no maldición. Declaro vida, no muerte. Porque tú eres un Dios que bendice a tus hijos y aquellos que creen en ti ven las promesas cumplidas, Señor. Y nosotros vamos a ver las promesas cumplidas de parte tuya. Bendice la salida y la entrada a sus hogares de cada una de las personas que están aquí, Señor. Bendice a cada familia representada en este lugar, Señor. Sé tu mano poderosa sobre ellos en todo momento. En tus manos los encomiendo en este día. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos allá donde estés. Y nos seguimos viendo el día de mañana con el otro tema, ¿verdad? Ya vamos casi ya culminando lo que es el libro de Números. Así que te espero mañana si Dios lo permite. Y bueno, que tengas un excelente día. Hasta la próxima. Bendiciones.